Ok, ahora vamos al esquema número 12. En el esquema número 12 vamos a hablar de relaciones tróficas. ¿Qué son las relaciones tróficas? Son relaciones de alimentación. Son las relaciones de alimentación. Vamos con algunos conceptos generales. Componentes bióticos. Recordemos que los componentes bióticos son todos aquellos elementos que tienen vida, como las bacterias, como las plantas, como los animales. Y los componentes abióticos es lo que nunca ha tenido vida, como el aire, las rocas, el agua, la luz, la temperatura. Ya esto es materia de las clases anteriores. Luego tenemos ecosistema, que es un área donde ocurre la interacción de factores bióticos con factores abióticos. Relaciones tróficas, concepto nuevo, dice que son las relaciones basadas en la transferencia de materia y energía de unos organismos a otros mediante la alimentación. Entonces, las relaciones tróficas es cómo se relacionan los organismos para alimentarse, ¿verdad? Unos de otros. Tenemos varias representaciones como la cadena o trama alimenticia. Dice que la cadena alimenticia es la secuencia mediante la cual los seres vivos obtienen alimentos unos de otros en el ecosistema. Está compuesta por un productor, un consumidor primario, un consumidor secundario, un consumidor terciario, y es finalizada por desintegradores, saprófitos o detritívoros. También hay representaciones en forma de pirámide que se van a llamar pirámides de materia o de energía. Representan, mediante niveles superpuestos, los diferentes estratos tróficos de un ecosistema: productores, herbívoros, sobre los productores, carnívoros, etc. Aquí tenemos una pirámide y ahí aparecen los productores, consumidores primarios, consumidores secundarios y los consumidores finales, ¿verdad? O terciarios o cuaternarios. Concepto de biomasa. Biomasa es todo el material orgánico procedente de plantas y animales. Es la masa que tienen las plantas y los animales. Productividad primaria. Se define como la tasa a la cual la energía radiante es almacenada por la actividad fotosintética en forma de materia orgánica, y la productividad secundaria es la biomasa producida por los consumidores o los descomponedores. Entonces, cuando a mí me hablan de productividad primaria, es la productividad de los organismos que hacen fotosíntesis. Básicamente las plantas, los árboles, ellos son los que dan productividad primaria. Y la productividad secundaria es la de todos los demás organismos, animales, hongos, nosotros. Ok, entonces, hablando un poquito de esto, nos pasamos rápidamente a la representación gráfica. Recordemos la cadena alimenticia. Eso se estudia desde la escuela, ¿verdad? El sol que le da energía al productor. Y el productor o la planta en este caso es la que inicia la cadena alimenticia. Una cadena alimenticia siempre va a iniciar por una planta. El que se come a la planta se llama consumidor primario. El que se come al consumidor primario se llama consumidor secundario. Y el que se come al consumidor secundario se llama un consumidor terciario. Finalmente, cuando el último de la cadena muere, los saprófitos, los detritívoros, ¿verdad? Lo convierten en abono para volver a abonar a las plantas. Lo convierten en elementos químicos. Ya un poquito más adelante vamos a ver eso. Ok, otra forma de representar es una red alimenticia, ¿verdad? La red se diferencia de la cadena en que la cadena es lineal. Sin embargo, la red tiene flechillas en todas las direcciones, ¿verdad? Porque los organismos no se relacionan solamente con uno, sino que se relacionan con varios. Esa es la diferencia entre cadena y red, ¿verdad? En la red, cada organismo se relaciona con varios. En la cadena, cada organismo tiene una relación lineal. Y luego tenemos la pirámide, que ya la vimos, ¿verdad? La pirámide es muy parecida a la cadena. En la base están los productores, es decir, las plantas. Luego los consumidores primarios, que son los que comen de las plantas. Los consumidores secundarios, que son los que se comen a los productores primarios.
y los consumidores finales, que luego son descompuestos por los detritívoros, por los saprófitos o por los desintegradores, para volverlos a convertir en elementos químicos que van a servir de abono para las plantas. Ok, ahora hablemos un poquito de los organismos autótrofos o productores. Los organismos productores son los que producen su propio alimento, ¿verdad? Y tenemos principalmente dos tipos: fotosintetizadores, las plantas, los que producen alimento a través de la fotosíntesis, y quimiosintetizadores, los que producen su propio alimento o producen azúcar a partir de otros elementos químicos como hierro, como azufre. Lo toman y convierten azúcar para sobrevivir. Pero en este caso, cuando hablamos de las relaciones tróficas, normalmente nos vamos a enfocar en en los fotosintetizadores, o sea, en las plantas. Pero tengan por ahí el concepto de quimiosintetizador por aquello que les pregunten. Tanto fotosintetizadores como quimiosintetizadores son autótrofos, es decir, producen su propio alimento. Nos dice que los organismos fotosintetizadores o fotosintéticos, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en las plantas, son aquellos capaces de capturar la energía solar y usarla para la producción de compuestos orgánicos. Este proceso, en el que se convierte una cosa para producir otra, es más conocida como fotosíntesis. Organismos quimiosintetizadores o quimiosintéticos normalmente van a ser bacterias. Fabrican compuestos orgánicos mediante la oxidación de sustancias inorgánicas simples, como el azufre o el amoníaco. Ahora vamos a hablar de los heterótrofos o consumidores. Los heterótrofos no producen su alimento, necesitan buscar alimento. En primer lugar tenemos los consumidores primarios. También les vamos a llamar herbívoros. Tienen la particularidad de que se alimentan de vegetales, es decir, de organismos fotosintéticos. Entonces, el consumidor primario se alimenta directamente de las plantas. El consumidor secundario son animales que se alimentan de consumidores primarios. Son carnívoros. Entonces, el consumidor secundario se alimenta del consumidor primario. Y ustedes lo pueden ir viendo ahí en la cadena alimenticia. Y finalmente, el consumidor terciario se alimenta de los consumidores secundarios. Son grandes depredadores y carnívoros. Entonces tenemos productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios. Dependiendo de la cadena, a veces pueden aparecer consumidores cuaternarios. Y luego vienen algunos conceptos muy importantes. Los que le dan finalización se llaman saprófagos, carroñeros, detritívoros o coprófagos. Son organismos que obtienen nutrientes al consumir biomasa animal o vegetal muerta o en descomposición. Pues ellos toman un árbol que cayó en el bosque, le aparecen hongos y luego llegan bacterias y comienzan a desintegrarlo hasta que no dejan nada. Lo vuelven a convertir en elementos químicos que van a quedar en el suelo, ¿verdad? Por eso se utiliza el abono orgánico, porque en el abono orgánico las bacterias logran separar los elementos químicos y los devuelven al ambiente. Organismos descomponedores, siguiendo con el mismo concepto, se alimentan de desechos, restos y excrementos de los organismos de los niveles inferiores. Y también tenemos un concepto de organismos omnívoros. Son aquellos animales que se alimentan tanto de plantas como de carne de otros animales. De forma muy general, el ser humano es omnívoro, porque el ser humano come carne y come vegetales, excepto que sea vegano o vegetariano. Pero en condiciones normales, el ser humano se puede clasificar como un organismo omnívoro. Y ahora vamos a ver las leyes que rigen los ecosistemas. En primer lugar tenemos la ley de Lavoisier.
Lavoisier postula que la cantidad de materia antes y después de una transformación es siempre la misma. Es una de las leyes fundamentales de todas las ciencias naturales. Se resumen con la célebre frase: la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir? Que la materia que hay antes de una reacción química es exactamente la misma que hay después de la reacción química. Más o menos por ahí. Pero ustedes recuerden, la ley de Lavoisier se relaciona con materia. Luego vamos con las leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica se llama la ley de la conservación de la energía. Establece que la energía puede transformarse de una clase a otra, pero que nunca se crea o se destruye. La energía del universo permanece constante. Es muy parecida a la ley de Lavoisier, pero la ley de Lavoisier nos habla de materia o de masa, ¿verdad? Nos dice, la materia o la masa ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La primera ley de la termodinámica nos habla de energía. Entonces por ahí puede aparecer, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿verdad? Esa es la diferencia. La ley de Lavoisier nos habla de masa o de materia y la primera ley de la termodinámica nos habla de energía. La segunda ley de la termodinámica establece que la cantidad de energía útil siempre disminuye al pasar de un nivel a otro porque se disipa en forma de calor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si nos ubicamos en una pirámide, tenemos cierta cantidad de energía, pero si subimos al nivel siguiente, la energía disponible es menos, porque ya gran parte se disipó en forma de calor. Y si seguimos subiendo al nivel siguiente, gran parte de la energía se disipa en forma de calor, por lo tanto la energía disponible es menos. Y si seguimos subiendo al nivel siguiente, gran parte de la energía se disipa en forma de calor y la energía disponible es menos. Parte de eso es lo que nos explica la ley del diezmo ecológico. Entonces la ley del diezmo ecológico me dice, en este nivel, estamos en la pirámide, en este nivel hay cierta cantidad de energía, pero al pasar al nivel siguiente solamente pasa el 10% de la energía, ¿verdad? Entonces, de toda la energía que había en el primer nivel, al segundo nivel solamente ingresa un 10% de esa energía. Y al tercer nivel solamente ingresa un 10% de la energía que estaba en el segundo nivel. Y en el último nivel solamente ingresa un 10% de la energía que estaba en el nivel anterior. Eso es lo que me dice la ley del diezmo ecológico. Establece que los organismos solamente pueden capturar aproximadamente el 10% de la energía del nivel en el nivel trófico inmediato superior de la pirámide. Entonces cuando ustedes vean una pirámide que les habla del 10%, ¿verdad? 10, que el 10 y el 10%, eso se llama la ley del diezmo ecológico. En el video que les dejé en la plataforma, por ahí analizamos diferentes pirámides y por ahí viene la pirámide del diezmo ecológico. Entonces les recomiendo repasar ese videillo. Y también se los dejé en la presentación. Entonces por ahí lo pueden estudiar también. Finalmente vamos a cerrar con la implicación de las acciones humanas en todo lo que son los ecosistemas. Entonces nos van a hablar un poquito de lo que es el impacto ecológico. El ser humano altera las cadenas alimenticias por expansión de zonas urbanas, contaminación, sobreexplotación y otros factores. Vienen dos conceptos muy importantes que a veces se les confunden: biomagnificación y bioacumulación. Son organismos contaminados, han absorbido gran cantidad de contaminación, pero hay una pequeña diferencia, una pequeña gran diferencia. Cuando a mí me hablan de la biomagnificación, me están hablando de la contaminación que ocurre a través de la cadena alimenticia. Es una biomagnificación o una amplificación biológica que ocurre a través de la cadena alimenticia.
Es decir, el productor contamina al consumidor primario y el consumidor primario contamina al consumidor secundario y el consumidor secundario contamina al consumidor terciario, etc. Eso es biomagnificación. Pero cuando hablamos de bioacumulación, se refiere al mismo organismo a través del tiempo. Un solo organismo que vive tanto tiempo en un lugar determinado que en sus tejidos absorbió gran cantidad de contaminación. Ya por ahí se repasan bien los conceptos, ¿verdad? Pero haciendo esa pequeña diferencia. La biomagnificación es una contaminación que pasa a través de la cadena alimenticia y la bioacumulación es una contaminación donde solamente se toma en cuenta al mismo individuo a través del tiempo como un solo individuo absorbe contaminantes. Y finalmente tenemos el concepto de eutrofización, que es acumulación de residuos orgánicos en el litoral marino o en el lago, en laguna, embalse, etc., que causa la proliferación de ciertas algas. Esto se da generalmente por excesos en el uso de nitrógeno y fósforo en la agricultura. Las lluvias llevan esos elementos a las aguas, ¿verdad? Ya sea ríos, lagos, y lo que hace es que crece una capa verde sobre el agua. Y esa capa verde no deja que el agua se oxigene adecuadamente y comienza a matar todo lo que hay ahí. Eso se llama eutrofización. Ahora vamos con los ejercicios números 51 y 52. Nos dice lo siguiente. Red trófica acuática. Que nos dan calamar, foca, pingüino, krill, gaviota. Eso es una red, ¿verdad? Entonces, un individuo se relaciona con otros, no necesariamente en una línea como la cadena. Ok, entonces, nos ponen el krill en el centro, el plancton, y nos van dando las flechillas ahí. Vamos a ver qué nos preguntan. En la red trófica anterior se distingue una cadena trófica conformada por el plancton, krill y calamar. ¿Cuántos niveles tróficos presenta dicha cadena trófica? Entonces vamos a ver. Dice plancton. Ese sería el primer nivel trófico. El krill sería el segundo nivel trófico y el calamar sería el tercer nivel trófico. Recuerden que los productores son un nivel trófico. En las cadenas acuáticas, el plancton ocupa la posición de la planta, ¿verdad? El plancton es el organismo productor. Entonces el plancton es el que le va a dar origen a la cadena alimenticia. Ok, ¿cuántos niveles tróficos hay en esa cadena? Bueno, hay 3 niveles tróficos, ¿verdad? Están los productores, los consumidores primarios y los consumidores secundarios. Ahora, ¿qué nos dice la otra pregunta? Según la información anterior, si se tiene en la red trófica una cadena de 2 y otra de 3 niveles tróficos, ¿cuál de ellas recibe menor energía al final de la cadena? Ok, entonces recordemos la energía. Nos dice, tienen una cadena de 2, 1, 2. Y tenemos una cadena de 3, la vamos a poner aquí arriba, 1, 2 y 3. Entonces recordemos, aquí tenemos cierta cantidad de energía. Al pasar al segundo nivel solamente se recibe un 10% de toda esa energía que había ahí. Y lo mismo en la cadena de 3. Tenemos cierta cantidad de energía. Al pasar al segundo nivel apenas se recibe un 10% de la energía que había. Y al pasar al tercer nivel se recibe un 10% de ese 10%. Es decir, se reduce un montón.
Y llegamos a la determinación. Entre más niveles tenga una cadena, menor cantidad de energía llega al último nivel. Y ya con eso podemos responder la pregunta. Según la información anterior, si se tiene una red trófica, en la red trófica una cadena de 2 y otra de 3 niveles tróficos, ¿cuál de ellas recibe menor cantidad de energía al final de la cadena? Entonces sería la de 3. La respuesta sería la de 3 niveles. Sería la opción C. No me deja marcar, pero es la opción C para que ustedes lo anoten por ahí. Cuantos más niveles tenga una cadena, menor cantidad de energía llega al último nivel. Pregunta 53. Para responder los ítems 53 y 54, considere las siguientes afirmaciones relacionadas con un nivel trófico. Son animales carnívoros. Dentro de los niveles tróficos constituyen el cuarto eslabón. Controlan la población de consumidores e indirectamente el resto de los niveles tróficos. Una vez muertos, son materia para la alimentación de los descomponedores. Las afirmaciones anteriores se refieren al nivel trófico denominado consumidor. Ok, entonces, recordemos rápidamente. El consumidor primario come plantas. Ahí no hay quite. Plantas o plancton, ¿verdad? Si estamos hablando de una cadena alimenticia acuática, come plancton. Y si es una cadena alimenticia terrestre, come plantas. El consumidor secundario se come al consumidor primario. Se come al primario, es decir, normalmente comería insectos. Pero aquí ya nos hablan claramente de que son animales carnívoros que están en los últimos eslabones de la cadena, ¿verdad? A partir del nivel terciario. Son los grandes animales carnívoros que van controlando las poblaciones. Y luego nos dan otra clave. Cuando mueren, como ellos están al final de la cadena, son los que caen víctima de los descomponedores, ¿verdad? Es lo último que cae en manos de los descomponedores. Eso es teórico, ¿verdad? Porque también los productores y toda la gente, todos los niveles que están en la cadena, tarde o temprano van a caer víctimas de los descomponedores, excepto que los agarre el león y se los coma, ¿verdad? Que los desaparezca de esa forma. Pero a partir de las plantas y todo lo demás, si sobreviven hasta su muerte, van a caer, van a caer víctimas de los descomponedores. Pero aquí, hablando teóricamente de la cadena alimenticia, a los que colocamos como víctimas de los descomponedores son a los últimos niveles, ¿verdad? Ya sea el nivel 3 o el nivel 4, dependiendo del tipo de cadena. A eso los enviamos directamente a ser desechos por los descomponedores. Entonces en este caso sería el nivel terciario. Dice la pregunta 54. Se puede decir que los organismos nombrados en las afirmaciones anteriores, que se localizan en los últimos eslabones de las cadenas tróficas, son pocos debido a que son los que menos energía producen, pero más energía consumen. B. Son los que más energía producen, pero menos energía consumen. Y C. Al estar en los últimos niveles de la cadena trófica, a esto les llega más energía. Ok, la C la podemos descartar, porque recuerden que a los últimos niveles son a los que les llega menos energía, y aquí nos dice que son a los que les llega más energía, lo cual es falso. Ok, la A también la podemos descartar, porque nos dice, son los que menos energía producen, pero más energía consumen, y eso es falso, porque a los últimos niveles de las cadenas son a los que les llega menos energía.
Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Estos organismos son los que producen más energía, pero a la vez son los que consumen menos energía. A ellos les llega la menor cantidad de energía posible, sin embargo ellos producen más energía. Preguntas 55 y 56. Considere las siguientes representaciones relacionadas con implicaciones de las acciones humanas en las interacciones tróficas. Entonces nos dan mucha atención, nos dan número 1 y siempre nos van a dar el mismo individuo y va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Esa zona más oscura es la contaminación, cómo se va contaminando el individuo con el tiempo. Y luego en el segundo ejemplo ¿qué nos dan ahí? La cadena alimenticia, ¿verdad? Entonces inicia, un organismo se come a otro, el otro se come al otro y finalmente el otro al otro, ¿verdad? Iniciamos con poquita contaminación, esa contaminación pasa al segundo individuo, luego la contaminación pasa al tercer individuo y ya cuando llega al final la contaminación es muy alta, ¿verdad? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es diferenciar cuál ocurre en la cadena, que ya lo hablamos hace un ratito y ya ustedes lo tienen anotado, y cuál ocurre en el mismo individuo a través del tiempo. Recordemos que el que ocurre a través de la cadena se llama biomagnificación y el que ocurre en el mismo individuo se llama bioacumulación. Entonces, la respuesta sería 1 bioacumulación y 2 biomagnificación. Anoten esos conceptos que no se les enreden, porque el día del examen se les puede hacer un colocho. Pregunta 56. Según la información anterior, ¿cuál es una diferencia entre los tipos de acumulación de sustancias contaminantes? Dice A. En ambos tipos 1 y 2, el contaminante es transferido de un organismo a otro, y eso es falso, ¿verdad? En ambos tipos 1 y 2, porque en el ejemplo 1, el contaminante está solamente en el mismo organismo, entonces descartamos la A, ¿verdad? En el ejemplo 1 no pasa de un organismo a otro, está siempre en el mismo organismo. La opción B nos dice, en ambos tipos 1 y 2, el contaminante es almacenado en el sistema de un organismo, y eso es falso también, porque en el ejemplo 2, el contaminante va pasando de un organismo a otro. Y finalmente me dice la opción C, en el tipo 1, el contaminante es incorporado al sistema de un organismo, y en el 2, el contaminante es transportado de un organismo a otro. Y esa es la respuesta. Y básicamente ahí lo que me dan es el concepto de bioacumulación y biomagnificación, ¿verdad? Entonces, anótenlo por ahí para que lo tengan claro. Con solo este ejercicio ya dominan ese tema. Ahora, si ustedes entienden este ejercicio, ya dominaron ese concepto y siguen estudiando. Pregunta número 57. Considere la siguiente representación sobre la circulación de los nutrientes en los ecosistemas. Entonces me dan el sol, me dan los productores, me dan los consumidores. ¿Verdad? Sol, productores, consumidores, nutrientes inorgánicos. Dice, según la representación anterior, los organismos que transforman la materia orgánica en descomposición en sustancias inorgánicas corresponden a los... Ok, entonces vamos viendo paso a paso qué es lo que pasó. Que tenemos el sol. El sol es la fuente de energía, ¿verdad? El sol le da energía a los productores. Los productores son las plantas. Y vean algo muy importante.
Cada vez que la energía pasa de un organismo a otro, se va escapando un poco en forma de calor. Por ahí podemos ver calor en todos los procesos. Luego, de los productores la energía pasa a los consumidores. Y luego los consumidores, una vez que finaliza la cadena, caen víctima de los descomponedores. Y los descomponedores lo que hacen es convertir esos organismos en nutrientes inorgánicos. Entonces digamos que cae un árbol. El árbol muere, cae víctima de los descomponedores y entonces el árbol va a ser convertido en carbono, en hidrógeno, en oxígeno, en nitrógeno, en fósforo, en azufre, etc. Todos los elementos químicos que tenga, los descomponedores los van a devolver al ambiente. Pero ya cuando están de esa forma, ya se convirtieron en nutrientes inorgánicos, exactamente igual a los elementos químicos que vienen en los sacos de abono que se utilizan en agricultura, ¿verdad? Perdón, sacos de fertilizante, igual a los sacos de fertilizante que se utilizan en agricultura, son los mismos elementos. Por eso es que se utilizan las composteras actualmente. Sí, porque se toman cáscaras, se toman hojas, se toman residuos, pedazos de fruta, pedazos de verduras, y las bacterias las vuelven a convertir en elementos químicos. Claro, es más lento que utilizar fertilizante, pero es hacia lo que está tendiendo la agricultura actualmente, ¿verdad? Utilizar materia orgánica como fuente de abono. Ahora volvemos a la pregunta. Según la representación anterior, los organismos que transforman la materia orgánica en descomposición en sustancias inorgánicas, ¿verdad? Ahí no hay que hacerle mucho. Los descomponedores son los que transforman la materia orgánica, la vuelven a convertir en elementos químicos o en sustancias inorgánicas.